Entonces, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy es la parte de funciones de una variable real. Entonces, vamos a colocar aquí como nuestro título, funciones una, de una variable, real. Funciones de una variable real. Bueno, ¿qué es importante entonces saber de las funciones de una variable real? Vamos a hacer un esquema. Y en ese esquema, las funciones de una variable real van a poder clasificarse pues en dos grandes familias. Por un lado, vamos a tener a las llamadas funciones algebraicas. Funciones algebraicas. Y por otro lado, vamos a tener a las llamadas funciones trascendentes. Funciones trascendentes. Bueno, en el caso de las funciones algebraicas, estas a su vez también van a tener una clasificación, van a tener subfamilias. Entonces, las funciones algebraicas se pueden clasificar de la siguiente manera. Por un lado, vamos a tener a las llamadas funciones polinomiales. Funciones polinomiales. Las funciones polinomiales tienen la forma f de x igual a subíndice n por x a la n más a subíndice n menos 1 por x a la n menos 1 más hasta a0. Esa es la expresión matemática de las funciones polinomiales. Y algunos ejemplos particulares de funciones que son polinomiales sería la función constante. La función constante. La función constante es un ejemplo de función polinomial. De hecho, la función constante pues tendría la siguiente forma: f de x igual a a0, por ejemplo. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que tengo una función constante? Bueno, pues una función constante no tiene variable independiente x. O sea, sé que todo lo que no tenga x, compañeros, se puede considerar como una función constante. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual al número 3, este número 3 a su derecha no tiene x, ni abajo, ni como exponente. Entonces, f de x igual a 3 es una función constante porque esta expresión no depende de x, no tiene x. Otro ejemplo puede ser f de x igual a menos 1. F de x igual a menos 1 también es una función constante, puesto que el menos 1 no depende de x, es decir, no tiene escrita a la x. Ni le está multiplicando, ni x le está dividiendo, ni aparece la x como exponente. Entonces, todas las expresiones matemáticas que no tengan x son constantes porque no dependen de x. Bueno, y resulta que la gráfica de cualquier función constante, pues por lo tanto va a ser una recta horizontal sin ninguna inclinación. Por ejemplo, ¿cómo sería la gráfica de nuestra función f de x igual a 3? Bueno, pues la gráfica de nuestra función f de x igual a 3
Quiere decir que no importa el valor que tomemos de x, no importa que x valga 0, que x valga 1, que valga 2, que valga 3, 4 o cualquier otro número mayor. Ni tampoco importa que x valga menos 1, que valga menos 2, que valga menos 3, que valga menos 4 o cualquier otro número más pequeño que menos 4. La gráfica siempre va a tener el mismo valor igual a 3, igual a 3. Para cualquier valor de x que se pueda tomar, la gráfica siempre va a tener un valor de 3. Esta sería la gráfica de la función constante f de x igual a 3. Siempre va a valer 3 la función para cualquier valor de x. ¿Y cómo sería la gráfica de nuestra función constante f de x igual a menos 1? Bueno, pues la gráfica de la función f de x igual a menos 1, pues tendría el siguiente aspecto. Pues aquí vamos a tener menos 1, y para cualquier valor de x de nueva cuenta, la gráfica siempre va a valer menos 1. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a valer menos 1. Entonces, la gráfica de cualquier función constante siempre va a ser una recta horizontal. Siempre va a ser una recta horizontal sin inclinación. Puede estar encima del 0, por debajo del 0 o incluso pues puede valer 0. ¿Cómo sería la expresión matemática asociada a la función constante 0? Pues f de x igual a 0. Sería una recta horizontal encimada con el eje de las abscisas, es decir, con el eje de las x. Entonces, eso es importante saberlo. La gráfica de cualquier función constante va a ser una recta horizontal sin inclinación. Y como podemos apreciar, pues el dominio de cualquier función constante van a ser todos los números reales, porque la gráfica horizontal está trazada hacia la izquierda, hacia el menos infinito y hacia el infinito. No hay interrupciones. Entonces el dominio de cualquier función constante siempre sería de menos infinito al infinito. Y listo. ¿Qué otro ejemplo se tiene de función polinomial importante para nuestro examen? Bueno, pues vamos a tener, aparte de la función constante, vamos a tener también a la función lineal. La función lineal. La función lineal matemáticamente tiene la forma f de x igual a m por x más b. mx más b es la forma matemática de una función lineal. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que me están dando una función lineal? Pues porque aparece la variable x elevado a la 1. Su grado vale 1. Y resulta que la gráfica de una función lineal siempre va a ser una recta inclinada. Siempre va a tener asociada una recta inclinada. Siempre va a ser una recta inclinada. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a borrar por aquí arribita porque ya se me acabó el pizarrón y vamos a seguir el apunte de este mismo lado. Entonces, ejemplos de funciones lineales. Yo tengo f de x igual a 3 medios de x menos 1. Bueno, pues entonces el número que multiplica a x recibe el nombre de pendiente de nuestra recta. Pendiente. Y la parte constante, lo que no tiene x, se llama ordenada al origen. Ordenada
ordenada al origen. Ordenada al origen. Bueno, ¿cómo sería la gráfica asociada a una función lineal? Pues vamos a un plano cartesiano y empezamos ubicando la ordenada al origen. Vale -1. La ordenada al origen me dice por dónde va a cruzar mi recta al eje de las verticales o al eje de las Y. El -1. Por aquí debe de pasar nuestra recta. Y la pendiente se va a interpretar de la siguiente manera. El número de abajo me va a decir cuántos movimientos vamos a hacer hacia la derecha a partir de mi ordenada al origen que vale -1. Cuento 1 y 2 movimientos hacia la derecha. Listo. Y el número de arriba, cuando es positivo, me dice cuántos movimientos vamos a hacer hacia arriba a partir de donde me quedé. Me quedé en este punto. Ahora cuento hacia arriba. 1, 2, 3 movimientos. 3 movimientos. Y ahí aparece el 3 medios. Y entonces mi recta pasa por la ordenada al origen y por el punto al que acabamos de llegar. Entonces así sería la gráfica de esta función lineal. Si tenemos la función f de x igual a menos 2/5 de x más 1. De nueva cuenta, el número que multiplica a x recibe el nombre de pendiente. Recibe el nombre de pendiente. Y la parte constante, es decir, el número que no acompaña a la x, recibe el nombre de ordenada al origen. Ordenada al origen. Bueno, entonces tendríamos lo siguiente. Voy a mi plano cartesiano. Este es el origen. Acá tenemos al eje de las ordenadas, al eje de las abscisas. Entonces recuerden que para trazar la gráfica de una función lineal, debemos siempre de ubicar primero la ordenada al origen. Vale 1. Otra vez mi recta vale 1. La recta debe de cruzar una unidad por encima del 0 sobre el eje Y, sobre el eje de las ordenadas. Y la pendiente, ¿cómo se interpreta? El número de abajo me dice cuántos movimientos hay que dar hacia la derecha a partir de la ordenada al origen. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. 5 movimientos hacia la derecha. Y como el número de arriba es negativo, el menos se lo vamos a dejar al de arriba. Ahora en lugar de movernos hacia arriba, nos vamos a mover hacia abajo. 2 unidades hacia abajo, a partir del punto donde me quedé. Entonces cuento hacia abajo 1 y 2. Listo, llegamos a este punto. Ahí está el -2. -2/5, ahí se visualiza. Y finalmente, entonces, la recta pasa por estos dos puntos y así sería la gráfica asociada a la función lineal menos 2/5 de x más 1. Menos 2/5 de x más 1. Bueno, ¿qué es importante saber para el examen también de la función lineal? Cuando la pendiente de la recta es un número positivo, la recta siempre va a ir hacia arriba, y cuando la pendiente es negativa, la recta va a estar inclinada hacia abajo. Entonces, a eso se le llama función. Aquí tenemos una función creciente. Se le llama función creciente porque al aumentar los valores de x, aumenta los de y. Por el contrario, cuando yo tengo una pendiente negativa, va a ser una recta inclinada hacia abajo y por lo tanto es una función decreciente. Función decreciente.
función decreciente. Y es una función decreciente porque mientras van aumentando los valores de x, los de y van disminuyendo. Bueno, ¿cómo puede venir esto en nuestro examen? Voy a borrar y voy a seguir de este lado. Entonces, ¿cómo nos pueden preguntar esto de función creciente y función decreciente respecto a las funciones lineales en nuestro examen? Pues de la siguiente manera. A ver, entonces vamos a poner aquí ejercicio C. Diría en el examen, en el intervalo menos 8,4, las funciones f de x igual a 2 menos x y g de x igual a 3x son, y bueno, pues, por ejemplo, en el primer inciso me dirían creciente, guión, creciente. Inciso B, pues puede ser creciente, decreciente. En otro inciso puedo leer decreciente, decreciente, creciente. Y en otro inciso más, pues puedo leer decreciente, decreciente. Bueno, entonces, de lo que me debo de acordar para el examen es que siempre que yo vea una función que tenga la variable x a la 1, entonces se llama una función lineal y siempre va a tener asociada gráficamente una recta. Pero me tengo que fijar si la x está multiplicada por un número negativo o por un número positivo. Aquí acuérdense que si no ven ningún número entre el menos y la x, pues es un 1 el que debería de aparecer. Entonces, cuando yo tengo que la pendiente es un número negativo, es una recta que va hacia abajo. Entonces, se trata de una función decreciente. Es una función decreciente porque mi recta está inclinada hacia abajo, va para abajo. Y cuando el número que multiplica x es un número positivo, se trata de una función creciente. Es decir, es una recta que está inclinada hacia arriba. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio sería la pareja de palabras que diga decreciente y creciente. La función f de x es decreciente y la función g de x es creciente. Listo. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. También, ¿qué otro tipo de preguntas pueden venir respecto a una función, lineal? Bueno, pues aquí pongo otro ejemplo. Nos pueden preguntar de las siguientes funciones, de las siguientes funciones, ¿cuál es una recta que pasa por el origen? Entonces nos ponen inciso A, f de x igual a 3x menos 2. Inciso B, f de x igual a menos x más 1. Inciso C, f de x igual a x menos 1. Inciso D, f de x igual a menos x. Bueno, entonces todas estas funciones pues son lineales. ¿Por qué? Porque tienen a x elevado a la 1. Todas estas rectas son
inclinadas. Rectas inclinadas. Ahora, pues, lo que hace diferente a todas las de los primeros 3 incisos de la última es que todas tienen una ordenada al origen. Una ordenada al origen. Por ejemplo, la función f de x igual a 3x menos 2 me está indicando que esta recta pasa 2 unidades por debajo del 0 en el eje y. La función f de x igual a menos x más 1 me está indicando que mi recta va a pasar una unidad por encima del 0 sobre el eje y. Y f de x igual a x menos 1 me está indicando que es una recta que pasa una unidad por debajo del 0 sobre el eje de las y. Cuando a mí me preguntan cuál es una función que pasa por el origen, entonces me están diciendo que busque una expresión que nada más tenga a x, que su ordenada al origen pues valga 0, que es como tener más 0. Entonces la respuesta sería la d de dedo, ¿sale? Entonces, de las siguientes funciones, ¿cuál es una recta que pasa por el origen? La f de x igual a menos x, porque su ordenada al origen vale 0. Significa que mi recta pasa por el origen. Entonces, eso es importante. Y esto es lo que hay que saber de las funciones lineales. Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de función es importante saber para nuestro examen? Sería la función cuadrática. La función cuadrática. ¿Sale? Y seguimos en la parte de las funciones polinomiales, ¿eh? No se olviden de eso. Seguimos en las subfamilias de las funciones polinomiales. Ya vimos la primera, que es la función constante. Acabamos de ver la función lineal. Y ahora vamos a la función cuadrática. Son todas estas subfamilias de las funciones polinomiales. Bueno, y se me olvidaba, antes de avanzar aquí, el dominio, también el dominio, eso es muy importante, el dominio de cualquier función lineal, el dominio de cualquier función lineal, al igual que en la función constante, siempre es el conjunto de todos los números reales, es decir, de menos infinito a infinito. Ahora sí, vamos a la función cuadrática. Bueno, de la función cuadrática, entonces, de la función cuadrática, pues tiene la forma matemática f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Y se llama precisamente función cuadrática, pues porque el grado de nuestra variable x es 2. Siempre que yo vea x a la 2, es una función cuadrática. Y gráficamente está asociada con una parábola. Siempre. Bueno, y entonces resulta que pues vamos a tener pues dos tipos de parábolas. A grandes rasgos, vamos a tener parábolas que pueden abrir hacia arriba o parábolas que pueden abrir hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si el coeficiente de x cuadrada es un número positivo, o sea, si tenemos f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, entonces se trata de una parábola que abre hacia arriba. Pero si por el contrario nosotros tenemos f de x igual a menos a por x al cuadrado más b por x más c, entonces si el número que multiplica a x cuadrada es un número negativo, entonces la parábola va a abrir hacia abajo, compañeros. ¿Sale?
Entonces, repito, lo que importa es el número que multiplica a x cuadrada. Si el número que multiplica a x cuadrada es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el número que multiplica a x cuadrada abre hacia abajo, es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, de la función cuadrática, pues también el dominio de cualquier función cuadrática van a ser todos los números reales, de menos infinito a infinito. Bueno, y de la función cuadrática, pues basta con que sepamos esto. ¿Por qué? Porque en las clases anteriores, cuando vimos la ecuación de segundo grado, bueno, pues ya habíamos visto lo de las raíces o soluciones y lo del punto mínimo o máximo, ¿verdad? Entonces, este es un recordatorio nada más de la función cuadrática, de que está asociada con la parábola. Hay más funciones polinomiales, pero para nuestro examen basta con recordar la función constante, la función lineal y la función cuadrática. Bueno, entonces vamos ahora a analizar más familias de las funciones algebraicas que suelen venir en el examen y que también son muy importantes. Entonces, fíjense que en las funciones polinomiales, pues no nos van a pedir calcular el dominio, porque automáticamente el dominio de cualquier función polinomial van a ser todos los números reales. Eso es importante y antes de avanzar, lo voy a poner aquí como una nota. ¿Qué nos diría la nota entonces? La nota dice que el dominio de cualquier función polinomial es el conjunto de todos los números reales de menos infinito a infinito. Siempre va a ser ese, siempre, siempre, siempre. Siempre. Entonces, para el examen, ¿qué debemos de recordar que es función polinomial? Pues función polinomial es la función constante, la función lineal y la función cuadrática. Hay una infinidad de funciones polinomiales, pero para nuestro examen, con esas tres que sepamos, es más que suficiente. Bueno, la segunda familia importante de las funciones algebraicas, aquí lo pongo con un número 2 romano, recibe el nombre de funciones racionales. Funciones racionales. Es decir, las funciones racionales son aquellas que se pueden expresar como un cociente o división de funciones. Se pueden ver de la forma f de x sobre g de x. Y aquí lo que hay que recordar es que la división entre 0 pues no está definida en matemáticas. Por eso, para calcular el dominio de una función racional, siempre se debe de pedir que el denominador, la función que ocupe el denominador de nuestra fracción, sea diferente de 0. Ese es el punto clave. ¿Qué me van a preguntar en el examen? Bueno, pues me van a preguntar lo siguiente. Vamos a los ejemplos. Entonces, me pueden preguntar por cuál es el dominio de la función f de x igual a 2x entre 3x menos 9, por ejemplo. Esa es una función racional, puesto que está expresada como un cociente o división de funciones. Entonces,
lo que yo voy a hacer en el examen es concentrarme en la función que ocupa el denominador de la fracción. Y vamos a pedir que 3x menos 9 sea diferente de 0. La parte del denominador en cualquier división no puede tener un 0 abajo. Haciendo los despejes nos quedaría lo siguiente. 3x debe de ser diferente de 9 y dividiendo todo entre 3 quedaría entonces que x debe de ser diferente de 3. ¿Listo? Bueno, recordamos entonces que el dominio de cualquier función pues siempre va a estar ubicada en el eje de las abscisas, es decir, en el eje x. Entonces, tengo mi eje de las abscisas, aquí está el menos infinito, a la derecha el infinito. Y lo que me está diciendo aquí mi operación es que puedo meter cualquier valor de los números reales en esta expresión menos el 3. Porque si yo sustituyo aquí abajo x por el número 3, me queda 3 por 3, 9, y 9 menos 9 es 0. Me va a quedar una división entre 0 y eso no está definido en matemáticas. Entonces, justo cuando x vale 3, ahí no va a tener un valor asociado nuestra función. Y por eso, compañeros, por eso el dominio se va a partir en dos intervalos. Por eso el dominio de esta función sería, ocupando la notación de intervalos que ya hemos visto en clases pasadas, sería de menos infinito, 3, unión del 3, al infinito. Recordando que cuando no se puede tocar un número, pues se le asocia el símbolo de paréntesis. Y ese sería el dominio de nuestra función racional. Bueno, incluso, ya que encontramos el dominio de nuestra función racional, ahí lo que va a ocurrir es que la gráfica de la función se va a romper. Se va a romper justo cuando x vale 3. Y esta línea punteada también recibe el nombre de asíntota vertical, asíntota vertical de nuestra función f de x igual a 2x entre 3x menos 9. Entonces, la asíntota vertical de nuestra función se da justo cuando x toma el valor de 3. Ahí es donde se va a volver discontinua nuestra función. Entonces, ¿qué debo de saber para el examen? Que cuando me dan una función racional, es decir, una que tenga forma de fracción, siempre debo de pedir que el denominador sea diferente de 0. Y automáticamente cuando yo encuentro el valor que no puedo meter aquí en mi función, entonces estoy encontrando una asíntota vertical. Bueno, voy a poner más ejercicios de esto. Entonces, seguimos en las funciones racionales. Seguimos en las funciones racionales. A ver, ponemos otro ejemplito. Tenemos a la función f de x igual a 2 sobre, por ejemplo, 4 menos 3x. 4 menos 3x. Estamos viendo otra función racional, puesto que es la división de dos funciones. Y de nueva cuenta, si nos preguntaran por el dominio de la función f de x, entonces debemos de pedir que el denominador sea diferente de 0. Haciendo los despejes, nos quedaría menos 3x debe de ser diferente a menos 4. Dividiendo ambos lados entre menos 3, nos quedaría que x debe de ser diferente a 4 tercios. Listo. Y de nueva cuenta, recordando que el dominio siempre se encuentra ubicado en el eje de las abscisas, entonces nos vamos a nuestro eje de las abscisas
Aquí está el menos infinito, por acá está el infinito, y puedo meter cualquier valor de los números reales, excepto 4/3. Porque si yo sustituyo en esta expresión del denominador de mi función 4/3, me va a quedar 3 por 4/3 da 4 enteros, y 4 menos 4, 0. Entonces, la división entre 0 no está definida en matemáticas. Nos quedaría entonces otra vez un hueco o punto blanco justo cuando x tome el valor de 4/3. Y de nueva cuenta el dominio se está partiendo en dos intervalos. Y por esta razón, el dominio de esta función sería de menos infinito, a 4/3, unión de 4/3 al infinito. Esta sería la respuesta. Ese sería el dominio de nuestra función f de x igual a 2 sobre 4 menos 3x. Y pues ya de pasadita, justo cuando x es igual a 4/3, tenemos una asíntota vertical. Es una asíntota vertical. Asíntota vertical. Bueno. Vamos con otro ejercicio más de función algebraica que nos pudiera tocar en el examen. Entonces, vamos al ejemplo C. Entonces, en nuestro ejemplo C, tenemos lo siguiente. A ver, el dominio de la función f de x igual a x sobre 2x al cuadrado menos x menos 1 es... Y de nueva cuenta, estamos frente a una función racional. Es un cociente de dos funciones. Y de nueva cuenta pedimos que 2x cuadrada menos x menos 1 sea diferente de 0. Sea diferente de 0. Bueno, a diferencia del ejercicio anterior, pues ahora no va a ser tan rápido, ¿verdad? Porque no tenemos una función lineal, tenemos una función cuadrática. Y aquí o factorizamos el trinomio o se ocupa la fórmula general. Vamos a factorizar. Si yo factorizo, es más práctico en el examen, por regla de la tijera, tendríamos menos por menos da más, y entonces buscamos factores de 2x cuadrada, es decir, expresiones que multiplicadas nos generen el 2x cuadrada, pues entonces podría ser una x por 2x. Una x por 2x da 2x cuadrada. Y factores del número 1, pues sería 1 y 1. 1 y 1, porque 1 por 1 nos da 1. Ahora aplicando la regla de la tijera, multiplicamos en diagonal. 1x por 1 me da 1x. Después 2x por menos 1 me da menos 2x. Y menos 2x menos 1x me da menos x. Como lo que acabo de obtener es exactamente igual al segundo término del trinomio, ya encontramos los factores de este trinomio, que son x menos 1 y 2x más 1. Entonces, los factores de este trinomio serían x menos 1 y 2x más 1. Y como el producto de estos factores debe de ser diferente de 0, entonces el factor x menos 1 debe de ser diferente de 0, o el factor 2x más 1 debe de ser diferente de 0. Resolviendo tendríamos que x debe de ser diferente de 1 y x también debería de ser diferente de menos 1/2. Ahora hay dos valores que no podemos sustituir en el dominio de nuestra función.
1 y menos 1/2. De nueva cuenta, trazamos el eje de las abscisas. Y ahora tenemos dos valores que no se pueden sustituir en el dominio de la función. Tendríamos a menos 1/2 y a 1. Entonces ahora, como podremos observar, el dominio de la función se está partiendo en tres intervalos. Por eso el dominio de nuestra función x sobre 2x cuadrada menos x menos 1 sería de menos infinito a menos 1/2 unión de menos 1/2 a infinito unión de 1 al infinito. Ahí está. Y este sería el dominio de nuestra función f de x. Dominio. Y justo cuando x es igual a menos 1/2 y cuando x es igual a 1, ahí es donde tenemos asíntotas verticales. Asíntotas verticales. Ahora hay dos asíntotas verticales, es decir, va a haber dos puntos en el plano donde la gráfica se va a romper, justo en esos dos valores. Bueno, vamos a pasar al tercer y último tipo de funciones algebraicas que uno debería de saberse para el examen. Entonces voy a borrar. Entonces, esto es lo que uno tiene que hacer cuando nos dan funciones racionales. Pedir que el denominador sea diferente de 0. Y entonces me pongo a resolver ya sea mi ecuación lineal o mi ecuación de segundo grado. El tercer tipo de función algebraica sería la función irracional. Y la forma de una función irracional para nuestro examen va a ser la raíz cuadrada de f de x. Entonces la función irracional está asociada con una raíz cuadrada. Con una raíz cuadrada. Bueno, ¿qué es importante entonces saber para el examen de las funciones irracionales? Pues sacar el dominio. Por ejemplo, aquí el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de 3x menos 2. Aquí lo que hay que recordar es que la segunda operación que no se puede realizar en los números reales, aparte de que no se puede dividir entre 0, tampoco se puede sacar raíz cuadrada de números negativos. Por eso cuando en el examen yo me encuentre con una función irracional, es decir, que tenga una raíz cuadrada, entonces debo de exigir que el radicando 3x menos 2 sea un número positivo o igual a 0. Y eso se escribe como 3x menos 2 mayor o igual a 0. Con esta notación estamos indicando que el radicando no puede ser un número negativo. ¿Por qué? Porque en los números reales no está definida la raíz cuadrada para números negativos. Y resolvemos nuestra inecuación. Nos quedaría lo siguiente entonces. 3x mayor o igual a 2, dividiendo todo entre 3, nos quedaría x mayor o igual a 2 tercios. Y si la respuesta no llegara a venir así en el examen, entonces ocupamos la notación de intervalos, que nos quiere decir de nueva cuenta lo siguiente. El dominio de cualquier función siempre está en el eje de las x. Tenemos aquí menos infinito, por acá el infinito, 2 tercios. 2 tercios. Como aquí me dice que x es mayor o igual a 2 tercios, quiere decir que x sí puede tomar el valor de 2 tercios. Y aparte toma los valores que están a su derecha. A su derecha.
Por eso el dominio de nuestra función sería del 2/3, al infinito. Los infinitos nunca se tocan, por eso siempre deben de llevar paréntesis y el 2/3 llevaría corchete. Y este sería el dominio de nuestra función irracional. Bueno, vamos con otro ejercicio. Entonces, determina el dominio de f de x igual a la raíz cuadrada de 5 menos 10x. De nueva cuenta nos encontramos con una función irracional. ¿Por qué? Pues porque aparece una raíz cuadrada. ¿Y qué hacemos en esta ocasión? Bueno, pues para sacar el dominio pedimos que el radicando 5 menos 10x sea un número mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque en los números reales no está definida la raíz cuadrada para números negativos. Y empezamos los despejes. Nos quedaría menos 10x mayor o igual a 5. Y entonces dividimos todo entre menos 10. Pero aquí hay que recordar, compañeros, que cuando uno resuelve una inecuación y se multiplica o se divide por un número negativo tal inecuación, el sentido de nuestra desigualdad se invierte, quedando entonces como x menor o igual a más entre menos menos, y 5 décimos, sacándole quinta, nos queda 1/2. Si la respuesta no llegara a venir así, entonces vamos a nuestro eje de las abscisas, donde vamos a encontrar al dominio de cualquier función. Tenemos menos infinito, infinito, ubicamos al menos 1/2, que sería asociado con un punto negro en la recta. ¿Por qué? Porque aquí dice x menor o igual a menos 1/2. O sea, x sí puede tomar el valor de menos 1/2. Y aparte, todos los valores que están a la izquierda de menos 1/2. Entonces, x toma todos los valores que están hacia la izquierda del menos 1/2 y aparte al menos 1/2. Entonces, el dominio, en este caso sería de menos infinito, a menos 1/2, con corchete. Y listo. Ese sería el dominio de nuestra función f de x igual a raíz cuadrada de 5 menos 10x.